Bien. Entonces, el tema previsto para la sesión de hoy, muchachos, buenas tardes, es, les digo, la declinación. Cuando ustedes están ya, sí, ya están aquí. Cuando ustedes, déjenme ver, pero aquí necesito minimizar esto para que no los tape en la grabación, no veamos los cuadritos y no veamos la plataforma. Sí están viendo ahorita la plataforma, ¿verdad, José María? Sí. Sí, entonces, el tema que nos toca es la declinación. Yo ya tengo aquí afuera este documento de la declinación. Entonces, miren, yo les hice aquí esta imagen de la declinación para que sea más gráfico y para que entendamos muy bien este concepto que se utiliza mucho en latín y griego que implica la declinación. Para esto, quiero hacer alusión al sustantivo que generalmente, de manera cotidiana, nosotros llegamos a utilizar cuando cuando hablamos de la declinación de algo o cuando decimos que algún proyecto, por ejemplo, decimos algún proyecto declinó, ¿no? Cuando de manera muy coloquial hablamos de la declinación de algo y utilizamos la frase el proyecto, quizá el proyecto, la reunión, la propuesta declinó, lo relacionamos con algo que cayó, algo que se vino abajo, algo que ya no pudo ser posible. Fíjense muy bien, ¿no? Entonces, bien, entonces, declinación en el ámbito de la gramática implica la caída de un sustantivo. Fíjense, ahorita vamos a ver, ¿y cómo es que cae un sustantivo? Fíjense muy bien, por eso aquí les puse la imagen de una escalera y un fulanito que va bajando esa escalera. Quiero que sepan que cuando nosotros hablamos de casos, en latín, cuando utilizamos ese concepto de los casos, como aquí dice, significa caída. Es como un escalón, son como los diversos escalones de una escalera, ¿sale? Entonces, cada uno de los casos implica caídas. Entonces, poco a poco va cayendo un sustantivo en los distintos escalones, en las distintas caídas. Bien, entonces, ¿qué es la declinación? Será la modificación de un sustantivo o de un adjetivo o de un pronombre en casos. ¿Se acuerdan que la vez pasada ya habíamos hablado, ya habíamos empezado cuando hablamos de las categorías gramaticales, dijimos que por nombre nosotros íbamos a entender, voy a escribir aquí la palabra nombre, déjenme cambiar el color para hacerlo, para diferenciarlo de lo que ya está en el documento. Por nombre nosotros íbamos a considerar, muchachos, tanto a los sustantivos como a los adjetivos. Entonces, fíjense muy bien, aquí cuando hablo de declinación de sustantivo o adjetivo, me refiero a la declinación del nombre y después aquí dice la declinación del pronombre. ¿Se acuerdan? Incluso cuando vimos pronombre, dijimos que era una palabra que sustituía, que se ponía en lugar del nombre. Entonces vamos a hablar de la declinación de nombres. Hablo, entonces, de las modificaciones que sufre un nombre, un pronombre, en los diferentes casos o caídas. Esas caídas expresan funciones sintácticas. ¿Cómo se dice función sintáctica? ¿Cómo se va a decir función sintáctica en latín? Función sintáctica en latín se dice justamente casos. Por eso, fíjense muy bien, ¿no? Es muy sintomático que cuando nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre el español? Nos hablan de la diferencia entre el español y vamos a poner aquí, versus el latín, o si quieren el griego, uno piense siempre en que una lengua, por ejemplo el latín, tiene casos, mientras el español no tiene casos, ¿no? Bueno, quiero que sepan ahora que tanto el español como el latín tienen casos, comparten casos, porque de ahora en adelante, por casos, vamos a entender
las funciones sintácticas. Esto es, casos son las funciones sintácticas. ¿Cuáles son los casos latinos? Los casos latinos, voy a escribir aquí, los casos latinos, voy a escribir aquí, la N va a ser la abreviatura del caso nominativo. La escribo aquí, ¿vale? Para que se quede desatada esta abreviatura y después volvemos a las abreviaturas, ¿no? Entonces, la N es el caso nominativo. Fíjense que el nominativo es estar hasta arriba. Todavía el sustantivo no empieza a caer. Empieza a caer a partir de la G. La G va a ser la abreviatura que tengo para el caso genitivo, ¿vale? Esto que estoy mencionando en latín, estos nombres que estoy mencionando en latín, van a tener una traducción al español. Y esa traducción no es nominativo y genitivo. Esa traducción serán las distintas funciones gramaticales, las distintas funciones sintácticas. Ahorita las vamos a escribir. Dativo, la D es la abreviatura del caso dativo. ¿Ah? Bien. AC es la abreviatura del caso acusativo. Bien. La B va a ser la abreviatura, la voy a escribir acá, ¿ah? Del caso vocativo. Es más, voy a poner la B aquí mismo para que no se pierda. Esa B es la abreviatura del caso vocativo. Y AB va a ser la abreviatura del caso ablativo. Ahorita no fue arbitrario que escribiera unos con mayúscula y unos con minúscula. Tienen un porqué. Lo vamos a ver después. Entonces, en latín, los casos son 6, ¿no? Entonces, vamos a tener 6 casos, naturalmente que van a estar relacionados con 6 funciones sintácticas. También son 6, de las cuales 3 van a ser las más importantes. A esas funciones se les llama funciones o casos rectos, ¿no? Voy a poner aquí funciones rectas, ¿vale? Y 3 van a ser denominadas funciones oblicuas, ¿sí? Bien. Entonces, las funciones sintácticas, igual que los casos, son 6, 3 van a ser las funciones rectas y 3 van a ser las funciones oblicuas. Ahorita voy a explicar esta noción de lo oblicuo y lo recto. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Si hay alguna pregunta. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí? Ok. Recuerden ahí poner sus reacciones para que yo vea que están despiertos, que no se han dormido y todo esto, ¿no? Porque luego, eso, muy Claro, bien. claro. Eso, siquiera pongan carita de sueño o a ver qué ponen. Muy bien. Ahora, estos entonces son los nombres que se dan a las distintas funciones en latín. En español, esto equivale a ¿qué? En español, voy a poner con azul la abreviatura para el sujeto. Fíjense muy bien, ¿eh? Entonces, a partir de ahora, el sujeto lo voy a identificar con la S mayúscula. Ese va a ser el sujeto, ¿vale? Ahorita vamos a hablar de qué implica cada una de estas funciones. Bien. El acusativo, fíjense, me salto, dejo ahorita tantito, dejo pendientes. Te vas a tener que acostumbrar, José María, a nuestros diminutivos del español de México, ¿no? Porque los utilizamos mucho. En Colombia utilizan también diminutivos, pero con otras terminaciones. Nosotros decimos, dejo tantito, ¿no? Un momentito, ¿no? El genitivo y el dativo, para irme a los casos que están con mayúsculas. Si se fijan, aquí tengo el acusativo. Entonces, al acusativo, le vamos a llamar, a partir de ahora, le vamos a llamar objeto directo. La OD va a ser la abreviatura del objeto directo, ¿vale? Entonces, sujeto y objeto directo. Estas dos funciones sintácticas me van a establecer la gran diferencia que existe en latín, la gran diferencia entre las oraciones que necesitan objeto directo
y las que no necesitan objeto directo. Voy a decirlo con otras palabras. Las oraciones que trascienden o que transitan hacia un objeto directo y las oraciones que no transitan hacia el objeto directo. Fíjense muy bien, a esas oraciones que transitan hacia un objeto directo, pues los gramáticos no batallaron y a esas les llamaron transitivas. Mientras a las oraciones que no necesitan transitar hacia el objeto directo, les llamaron intransitivas. Vamos a ver cuál es la diferencia y qué implicación tiene el que una oración sea transitiva o bien intransitiva. Bien, ahora me voy a ir al último caso. El último caso va a ser el caso que está relacionado con las circunstancias, ¿no? Entonces va a ser el caso llamado en español complemento, voy a abreviarlo también, fíjense bien, lo voy a abreviar con una letra, con 2 letras C, complemento circunstancial. Entonces, voy a tener 3 funciones rectas. Esas funciones rectas son el sujeto, el objeto directo y el complemento circunstancial. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien, muchachos? Ahora. Me perdí un poquito, Sí, perdón. sí. Adelante, por favor. Adelante, José Luis. Sí, me perdí un poquito. O sea, Sí, José Luis. es que, bueno, yo hablo español porque me tocó vivir aquí, Sí. pero aunque he llegado a la universidad, mi español es realmente precario, entonces de pronto son conceptos que aunque los he escuchado, es como si mi cerebro tuviera teflón contra este tipo de No te términos, preocupes. pero trato de entenderlos y a veces me cuesta muchísimo trabajo. Sí, José Luis. Ajá. Entonces, es que no te escuché ya, no te escucho porque creo que apagaste tu micro. Sí. Creo que tengo problemas con el micro, algo así. No te Sí, preocupes. digo, Ajá. no entiendo, o sea, no entendí muy bien. Es que, por ejemplo, el sujeto, digamos que tiene Espérame, una todo. equivalencia con el no. Sí. Fíjate, en español le llamamos sujeto. ¿Cómo se dice sujeto en latín? Nominativo. Ok. ¿Sí? Fíjate que cuando los gramáticos hablaron de casos y dijeron nominativo, no tradujeron, más bien hicieron una transliteración del mismo latín, o sea, dejaron en latín la misma palabra, pero nominativo hace alusión al sujeto. Ok. El primero que habló de traducción, el primeritito, aun cuando dicen por ahí que que el santo patrono de los traductores es San Jerónimo, ¿no? Un santo además de todo, San Jerónimo, haciendo alusión a un romano muy famoso, nosotros podríamos decir que el primer traductor fue Cicerón. Y ya después vamos a ver por qué, porque ya sé que a la María José le encanta el chisme, ella quiere saber qué pasa con todas estas cuestiones. Ya después les comentaré acerca de por qué Cicerón. Ahora, ya se habla de las implicaciones que tiene que ver la traducción ya como tal. Entonces, no hablaríamos, cuando le decimos nominativo, José Luis, no hablo en sí de una traducción, hablo de una transliteración. Igual que como cuando digo logos, pues logos que lo utilizan los filósofos y que ya para nosotros, a lo mejor en estos contextos, es un término, un concepto pues, conocido, que incluso los maestros de etimologías nos dicen que logos es palabra, tratado, pensamiento, estudio, no lo tradujeron por todas las implicaciones del concepto mismo y lo transliteraron nada más. ¿Sí? Entonces, eso pasa con esto, con los nombres de estos casos. Acuérdate que caso, la misma palabra transliterada. Caso significa función. O sea, las funciones son estas, así se expresan en latín. Mientras en español, ¿cómo se dice nominativo? Se dice sujeto. ¿Cómo se dice acusativo? Se dice objeto directo en latín. ¿Y cómo se dice ablativo? Se dice complemento circunstancial. ¿Sí, José Luis? Complemento circunstancial. El ablativo. Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Entonces, tu pregunta era, ¿voy a relacionar el nominativo siempre con el sujeto?
Y voy a relacionar el acusativo siempre con un objeto directo y el ablativo siempre con un complemento circunstancial. Pero espérame, fíjate, todavía para los que dicen, híjole, tengo que desempolvar mi español mismo. Todavía, José Luis, no hemos desempolvado aquel conocimiento de que es un sujeto y que es un objeto directo y que es un complemento circunstancial. Voy allá, ¿sale? Voy allá. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, estas caídas del nombre en los diversos casos, estas caídas del nombre, ¿quién las va a determinar? ¿Quién va a decir, quién va a normar el hecho de que el nombre tiene que caer? Bueno, pues la palabra más importante, ¿se acuerdan que hablamos de que había una palabra muy importante de todas las palabras, de todas las categorías gramaticales? Había una muy, muy importante. ¿Cuál era esa palabra? El verbo. El verbo. Vale, esa palabra es el verbo. Entonces, fíjense, voy a escribir aquí un verbo, José Luis. Voy a escribir aquí un verbo, una acción verbal, que va a representar el núcleo de mi oración. Voy a decir, escribe. Lo voy a poner con color rojo. Mi núcleo lo voy a poner con color rojo, ¿no? Entonces voy a poner escribió, ¿vale? Lo voy a poner en pasado. Entonces, este escribió es el núcleo que va a determinar la palabra más importante, es más, la voy a encerrar en un círculo, ¿sí? Que va a determinar si necesita o no de estas funciones, porque si ahora yo te digo nada más, José Luis, escribió, todavía no lo entendemos, el mensaje todavía no se entiende. Es decir, que el verbo necesita de los nombres desempeñando las distintas funciones para que yo pueda entender el mensaje. ¿Vamos bien, José Luis? Entonces, si yo te digo, José Luis, escribió, la primera pregunta que tú me vas a hacer, ¿cuál es? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, esa pregunta ¿quién? Es la respuesta a esa pregunta ¿quién? Es el sujeto. Fíjate muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber qué es un sujeto? Al sujeto le vamos a preguntar ¿quién? Fíjate muy bien, ¿eh? El sujeto es quien me dice quién realiza la acción. La acción es escribió. ¿Quién escribió? Ahora digo. Ahora tú invéntate un sujeto. Respóndeme a la pregunta ¿quién escribió, José Luis? Yolanda, por ejemplo. Yolanda. Muy bien, entonces voy a escribir acá. Entonces, ahí espérenme un poco porque a veces con tanto control ya me siento como piloto, ¿no? Entonces voy a decir, Yolanda escribió. Muy bien. Pero si digo, Yolanda escribió, quizá todavía la información está incompleta. Porque imagínate que yo te digo, José Luis, nuevamente, Yolanda escribió. Todavía no entiendes completamente el mensaje. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Entonces, la siguiente pregunta va a ser, la respuesta a esa pregunta va a ser el objeto directo. Entonces, el objeto directo, fíjate muy bien, el objeto directo responde a la pregunta, responde a la pregunta, ¿qué? Pero cuando digo responde a la pregunta es que le responde al verbo ¿qué? ¿Sale? Entonces, ¿quién escribió? Yolanda. ¿Qué escribió? Yolanda. De nuevo, invéntate por favor, invéntate por favor un objeto directo. ¿Qué escribió Yolanda? ¿Una carta? Una carta. ¿Y estás de acuerdo que Yolanda pudo haber escrito un poema? ¿Y pudo haber escrito qué otra cosa? Una novela. Una novela. Entonces, una carta. ¿Verdad que no es lo mismo escribir una carta que una novela? Tampoco un mensaje de WhatsApp. Tampoco es lo mismo escribir una novela que escribir un mensaje de texto. Tampoco es lo mismo escribir una carta que escribir una canción.
Fíjate entonces que de alguna manera el acusativo me va a ayudar a determinar a la acción. No es yo puedo decir, a ver, ¿por qué no soy escritora? ¿Por qué? Y protestar, ¿por qué no me llaman escritora si todos los días escribo mensajes de texto? Pues soy escritora, ¿no? No, no, no. Dependiendo el objeto directo, es que el verbo tiene una determinada especificación. No todo el que escribe se le llama escritor, ¿no? Entonces, fíjate cómo de alguna manera el objeto directo va a especificar a la acción. ¿Sí, José Luis? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién y qué? Bueno, voy a borrar esto de las 6 funciones para tener espacio. Y ahora, porque necesito espacio para ir a esto que yo considero y que yo le llamo el chisme. Fíjense por qué, ¿eh? Fíjense por qué le llamo el chisme. Porque el complemento circunstancial me habla de los distintos accidentes que van a describir a la acción. Esos accidentes pueden responder a la pregunta. Voy a escribirlo en color verde. Pueden responder a la pregunta, ¿cuándo? ¿Vale? Pueden responder a la pregunta. Primero voy a responder a la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? Pueden responder a la pregunta, ¿cuándo? Pueden responder a la pregunta, ¿por qué? También pueden responder a la pregunta, ¿cómo? También pueden responder a la pregunta, ¿para qué? Vamos a una circunstancia más. También pueden responder la pregunta, ¿a pesar de qué? ¿Vale? Entonces, dependiendo la pregunta, la respuesta a la que se responda, nosotros consideramos que las distintas circunstancias pueden ser, si responde al dónde, es circunstancia del lugar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si responde a cuándo, es circunstancia de qué? ¿Cuándo? Tiempo. De tiempo. Muy bien. Si responde a por qué, me está indicando, me está preguntando por la causa. Si responde al cómo, me está preguntando por el modo. Si responde al para qué, me está preguntando por la finalidad. Si responde a pesar de qué, quizá me está hablando de una concesión, ¿vale? Entonces, por eso es que a esto yo le llamo el chisme. Fíjate muy bien, fíjense muy bien, muchachos. Ahora vamos a todas esas circunstancias. Ahora, quiero que me respondas a la pregunta ¿dónde? José Luis, Yolanda escribió una carta. ¿Dónde la escribió? Pues, por ejemplo, en su recámara. En su recámara. Bien. Ahí va. Siguiente. ¿Cuándo la escribió en su recámara? Por la noche. Por la noche. Ahí está. Pudo haber sido ayer, el lunes, hoy, hace un momento. ¿Ah? Bien. ¿Por qué la escribió? Tiene que tener relación con en su recámara, por la noche. ¿Por qué la escribió? Lo que quieras, invéntate lo que quieras. Sí, para felicitar a su papá, por No, ejemplo. pero esa sería la finalidad. No, es ahorita la finalidad, me lo guardo hasta la finalidad. ¿Por qué la escribió? No Si vamos a decir para felicitar a su papá, quizá una causa, podríamos decir, que le escribió porque se sentía inspirada, porque tenía tiempo, porque extrañaba a su papá. ¿Sí? Fíjate, está toda melancólica. ¿Vale? ¿Cómo la escribió José Luis? ¿Cómo la escribió? Ya me imaginé a la pobre Yolanda. ¿Cómo la escribió? A mano. A mano. Muy Sí. bien. Yo lo hubiera escrito a máquina, así puedo borrar. Pero ella estaba melancólica. Muy bien, la escribió a mano para felicitar a su papá.
porque lo extrañaba. Muy bien. ¿A pesar de qué le escribió? Y siempre se le hacen las preguntas al verbo. ¿A pesar de qué? O aunque, podemos decir a pesar de qué, o podemos decir A pesar de aunque, estar cansada, por ejemplo. aunque estaba cansada. Ajá. Bien, que estaba cansada. Fíjense muy bien. Entonces ya esto es el chisme. Y fíjense cómo gramaticalmente se le da el nombre de complementos. Casi siempre estas circunstancias son extras, son abonos extras. Los casos más importantes, no los complementos, sino el sujeto y el objeto. Fíjense muy bien. Por eso hace un rato les hablé de que habrá verbos, núcleos, que transiten hacia el objeto y verbos que no. Fíjense muy bien. Hay muy clara la diferencia entre lo que gramaticalmente voy a llamar objetos y complementos. Como su nombre mismo lo dice, los complementos son complementos, ¿no? A ver, ¿cómo que estás definiendo así esto? Pues son accesorios, estos no son necesarios. Si yo entendiera esto, muchachos, en la dieta, otra cuestión nos cantaría, porque podríamos decir, pues un nutriólogo nos dice que es necesario comer carbohidratos, y entonces yo lo malinterpreto y me echo un pastel. No, pues es que el pastel ya no, o sea, comes carbohidratos a lo mejor en algunas verduras, en algunos vegetales. Ajá, muy bien. Ya no necesitas agregar más complemento, más carbohidratos. Eso sería ya un complemento. Y eso no tiene que ver justamente con qué, con los requerimientos necesarios para poder vivir, que sería propiamente para realizar la acción, que sería propiamente el objeto directo. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, ¿Alguien sí, tiene sí. alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ahí están las tres funciones que les llamaba yo, de las seis funciones sintácticas, tres rectas. ¿Sí? Antes de continuar con las otras, antes de continuar con las oblicuas, quiero que se fijen que en los demás casos los puse con minúsculas, con excepción del vocativo. ¿Qué pasa con el vocativo? Voy a hablarles ahora del vocativo. El vocativo es un caso, fíjense muy bien, ¿eh? Este caso me encanta, es de mis favoritos, pero aparte de todo, este caso me hace, de verdad, me hace hacer muchos corajes, me ocasiona muchos corajes. ¿Por qué? Ahí les va la historia. El vocativo es un caso que no tiene que ver con la acción verbal. Fíjense muy bien, ¿eh? Ahorita estamos hablando de casos que tienen que ver con la acción verbal. Fíjense bien, digo, ¿quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Dónde la escribió? ¿Cuándo la escribió? Fíjense cómo siempre menciono la palabra escribió, el verbo. ¿Dónde la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿Por qué la escribió? ¿Cómo la escribió? ¿Para qué la escribió? ¿Y a pesar de qué la escribió? Entonces, el vocativo no tiene que ver con el núcleo, no tiene que ver con el verbo. El vocativo es un caso que tiene que ver con la comunicación de ese verbo, la comunicación. O sea, el vocativo me va a, no voy a poner aquí una pregunta, más bien voy a decir que el vocativo me habla de mi interlocutor. ¿Refiere a quién? Al interlocutor. Refiere a la persona, que es la persona a quien comunico el mensaje o la oración. El mensaje. Ese es el vocativo, ¿vale? Lo voy a poner ahora en color negro para que quede fuera de va a quedar fuera de la oración, ¿vale? Por ejemplo, vamos a comunicarle este mensaje que Yolanda escribió una carta en su recámara por la noche, porque extrañaba a su papá, la escribió a mano y para felicitar a su papá, aunque estaba cansada, vamos a comunicarle esto a Esteban y vamos a decirle, fíjense, ahora lo vamos a mencionar y vamos a decirle, Esteban, suena
Suena chiste, pero créanme que es así. Le vamos a decir, Esteban. Y como es mi interlocutor y está externo este interlocutor a mi oración, lo voy a separar de la oración por medio de una coma. Y le digo, Esteban. Fíjense, lo voy a poner en color negro. Esteban. No digo fíjate, pero podría ser. Esteban, Yolanda escribió una carta. Fíjense que al momento que yo digo, que yo menciono a Esteban como mi interlocutor del mensaje, lo estoy separando por medio de una coma. Esa coma me indica que el vocativo no es un caso que tenga que ver con la acción, sino es a quien le comunico la acción. Fíjense muy bien, ¿vale? Es ajeno. Pues resulta que casi siempre en la vida, los hablantes nos olvidamos de esta comita del vocativo, ¿no? Y quienes nos dedicamos a las letras, porque tenemos esa neurosis. ¿No te pasa, Miguel? ¿No te pasa, Miguel, que luego decimos, ¡ay, la coma del vocativo! ¿No? Yo soy de historia, profesora. ¡Ay, yo pensé que eras de hispánicas! ¿Quién es de hispánicas? No. Es otro que le gusta el chisme, de cariño, María José, de cariño. Tenía una alumna, María José, que me decía que todo era, que ella tenía un gran problema para deshacerse de las cosas, porque decía es que todo es un documento histórico y todo lo guardaba, pero lo tenía muy bien archivado todo y estas cosas, ¿no? Fíjate. Bueno, pues resulta que esa comita a veces se olvida. Y les voy a contar algo que una vez leí en las ventanillas de servicios escolares de la facultad. Llegué a la facultad y decía, y estaba este mensaje. Y siempre se me quedó y dije, es un buen mensaje para mis alumnos. Fíjense, decía, así, tal cual, ¿eh? Y todavía lo recuerdo, parece que fue ayer. Con esto voy a terminar la sesión de hoy. Ya pueden hacer su solicitud de extraordinarios. No iba a hacer un examen extraordinario, no empiecen a indagar, ¿no? Yo era muy estudiosita, entonces ya pueden hacer su solicitud de extraordinarios. Y decía, compañeros, ¿no? Y entonces me encantó el mensaje, el letrero que había ahí en servicios escolares, porque yo dije, ay, qué ganas de solicitar extraordinarios compañeros, ¿no? Hoy en día que los compañeros no te ayudan en nada. Yo creo que no solicito uno, solicito 2 o 3 extraordinarios compañeros. Fíjense, aquí habría, Manuel, ¿verdad? Creo que Manuel es mi colega, ¿no? Aunque sea de una lengua que no conozco, pero somos de letras, ¿no? Aquí habría otra lectura, porque lo que yo puedo solicitar son extraordinarios compañeros, no nada más compañeros, sino extraordinarios compañeros. Claro, nada más que la gramática funcional me hacía ver que aquí compañeros era el destinatario de ese mensaje. Entonces, muy a tono con la facultad, aquí me decían, compañeros, ¿no? Aquí me hablaban, nos estaban hablando a la comunidad estudiantil. No lo pusieron al final, al principio, lo pusieron al final, pero de todas maneras está separado por medio de una coma. Entonces, lo que decían era, compañeros, ya pueden hacer su solicitud de extraordinarios. Claro, aquí por extraordinarios se refería a ¿qué, muchachos? Exámenes a los extraordinarios. exámenes extraordinarios, naturalmente exámenes extraordinarios. Entonces, aquí se olvidaron, les digo, de la coma, para indicar que la oración iba de dónde. La oración va de ya hasta extraordinarios. Esa es la oración, que tienen como núcleo hacer, o bien la perífrasis hacer la solicitud, y quizá pensar en el verbo solicitar, ¿no? Pero, compañeros, ya es un elemento que está externo al mensaje, a la oración. Compañeros es a quien se le está comunicando este mensaje. Entonces, a compañeros, a Esteban, se le denomina vocativo.
es, para seguir con la etimología, es a quien se está invocando. A veces también se le llama, bueno, entonces, ¿cómo se le va a llamar en español, José Luis? Y todo esto, y en español, ¿cómo se le va a llamar? A esto le vamos a llamar, lo voy a poner completo, se le llama sujeto invocado. No es lo mismo, no va a ser lo mismo el sujeto gramatical, fíjense bien, el sujeto gramatical es quien realiza la acción, quien escribe. El sujeto invocado es a quien se invoca para comunicarle la acción. María José, antes de irnos. Y entonces, ¿quién sería el sujeto de la enunciación? O sea, ¿El sujeto este de aquí arriba? ¿El sujeto o el sujeto invocado? No, o sea, entiendo como sujeto de enunciación, digamos, es que ahí me confundo. ¿Cuál sería? El invocado. El ya, invocado. Gracias. ¿Sí, María José? ¿A quién le comunicas una acción? Es a quién invocas, a quién interpelas, a quién enuncias o llamas para comunicarle algo. ¿Sí, María José? Sí. Ahora, fíjate, porque acá acabas de mencionar un concepto que quizá después vamos a ver. Hablabas de enunciación. Y te acuerdas que yo les empecé a hablar de enunciados. Entonces, vamos a ver esa diferencia. El lunes vamos a ver esta diferencia, te prometo. Ahorita quiero que se queden con la imagen, de la escalerita, que hace que las palabras caigan. Pero entonces, hay algunos gramáticos que fíjense en qué pensaron esos gramáticos, que dijeron, ok, si los casos son caídas, el nominativo no es un caso, porque el nominativo está hasta arriba, todavía no hay caída. Cuando estoy hasta arriba, todavía no hay un caso, todavía no hay una bajada, no hay un caso, ¿sí se fijan? Entonces, para algunos gramáticos se considera que el nominativo es caso y para algunos el nominativo no es caso. ¿Sí? De esto vamos a hablar el lunes, ¿vale? Quiero dejar hasta aquí la clase. Si quieren, tómenle fotito a la pantalla para que, de todas maneras, en la grabación van a tener esta clase, todo esto, lo van a tener con la posibilidad de hacer sus apuntes, porque ahorita que yo cierre esto, se va a borrar todas estas anotaciones que he hecho porque son del Zoom, pero quiero dejarlos con esta información, Fíjense muy bien, entonces hablamos de 3 casos importantes, sujeto, objeto directo y los complementos. Y después de un caso que es externo a la oración. Me falta hablar de estos 2 casos que se les denomina oblicuos. Al vocativo también se le denomina oblicuo. Ya vamos a ver por qué le llamamos oblicuo. ¿No? Entonces, quiero dejarlo hasta aquí porque creo que ya fue demasiada información por ahora, ¿sí? Y para que podamos asimilar todo esto. ¿Vale, muchachos? Entonces, había planes de tarea, yo creo que lo dejamos hasta aquí, no hay posibilidades de hacerlo. Estudien esta información y nos vemos la próxima, queridos. Déjenme dejar de grabar.